actividades, presentaciones de libros, debates, intervenciones políticas, militantes, y que cuando supimos que estaba este libro, conversamos hace un tiempito la necesidad de hacer una presentación, una primera presentación de seguramente otras, e incluso con ganas de hacer talleres, debates, etc. Entonces, para nosotros es una alegría poder presentar el libro en ese sentido, ¿no? El de poder tener la presencia de ustedes, de poder darle un tiempo a una publicación escrita en papel que circula y que a nosotros nos permite repensar algo que está en ese libro, que es cómo construir una politización de la cultura, de las artistas en una época determinada, ¿no? Como menciona ahí en el libro, pero que nos lleva rápidamente a discutir hoy, ¿no? Cómo ese contexto, esa radicalización política que llevó a muchos y a muchas militantes, activistas, artistas que pasaron y no por distintas formas de lucha, nos inspiran para pensar hoy, ¿no? ¿Cómo sería una politización hoy? ¿Cuáles son las herramientas? ¿Cuáles son los ejes? En un momento distópico, por así decirlo, pero que no nos impugna la necesidad de repensar hipótesis para el hoy, ¿no? Así que, bueno, agradecerles muchísimo su presencia, agradecer a todos, a todas que se acercaron, y proponíamos conversar del libro, pero que sea también justamente una presentación, una conversación, ¿no? Aprovechando la intimidad del espacio. Así que bueno, sin más, los queremos escuchar a ambos. Bueno. Aquí hay un micrófono por si alguno quiere, yo lo dejo, si alguno lo quiere, bueno, lo prende y... Dale, sí, y para ver. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por arrimarse. Como decía acá Licho en la presentación, para mí es un placer, es un honor estar en un espacio cultural, autogestivo, que lleve el nombre de Raimundo Gleiser, acá con Néstor Arias. Ahora voy a hacer algunos comentarios también de, bueno, por qué elegir también hoy la primera presentación de un ciclo que va a haber de actividades en donde el libro va a circular. El jueves que viene lo presentamos en un centro cultural en La Plata, el sábado 21 lo presentamos en Ciudad de Buenos Aires, y después, bueno, va a seguir por otros lugares, pero en principio hicimos como un esfuerzo grande con Nido de Vacas Editorial, a quien agradezco especialmente, no solo por publicar el libro, por apostar, seguir apostando, una editorial independiente del interior de la provincia de Buenos Aires, de Rojas, hacer el esfuerzo por publicar, por poner en circulación en librerías, en actividades, el libro, sino también por la edición cuidadísima que se hizo en tiempos, como decía, acelerados, porque queríamos llegar a tenerlo en marzo para inscribir la salida de este libro en el 50 aniversario del golpe de Estado el 24 de marzo de 1976, que como sabemos no da inicio al terrorismo de Estado, que había empezado un poco antes en la Argentina, pero hace, digamos, de ese proceso de reorganización nacional, como los propios militares dijeron, una reestructuración del país, a partir de la cual, bueno, se ponen en entredicho algunos de los procesos políticos y culturales que venían de las décadas anteriores, que es algo de lo que trata de trabajar el libro desde la literatura. Así que haber llegado al día de hoy a hacer esta primera presentación, y como decía, en Quilmes, yo soy nacido y criado en Quilmes, me gustaría hacer algunas breves referencias anecdóticas, porque creo que vienen al caso también de, como decía Walter Benjamin, el ejercicio de rememoración que hacemos, ¿no?, para con las generaciones que ya no están, la reivindicación de los procesos que han triunfado en la historia, pero también de las derrotas, de las cuales muchas veces se puede aprender, e incluso, si no, también para hacer justicia con aquellos que pelearon antes que nosotros, ¿no? En ese sentido, la invitación a Néstor, que no llegó a leer el libro porque, como digo, está casi recién salido de imprenta, pero bueno, hoy lo puede tener aquí, pero para mí era importante también porque es un hacedor cultural, librero del Monje, partícipe activo de la Tunión, agrupación que lleva el nombre, ¿no?, de Raúl González Tunión, con quien el libro comienza un poco esta saga
de escritores del siglo XX, que llegan hasta entrado el siglo XXI, ahora voy a comentar un poquito a través de Ricardo Piglia. Como les decía, soy nacido y criado aquí en Quilmes, por lo tanto aquí fui al colegio secundario, comencé mi actividad política, cultural, programa de radio, ¿no? La Patria Rockera, ahí en la FM compartiendo del cura Farinello, el trabajo territorial en los barrios, armar los centros de estudiantes, ¿no? Y en ese camino la lectura fue imprescindible para forjar una militancia en tiempos adversos como fueron los 90. Entonces, bueno, por eso decía también hay un lazo afectivo en ese sentido, el agradecimiento a Arias por estar hoy aquí. Recuerdo que mi primer libro de Raúl González Tuñón lo compré en El Monje, un libro que era una especie de compilación de distintos trabajos, ¿no? Ahí aparecían La Luna con Gatillo, ¿no? Que es un nombre que también hemos elegido hace ya una década para fundar un proyecto cultural en Córdoba, donde viví varios años. También allí compré el primer libro de Jean-Paul Sartre que leí en mi vida, A Puerta Cerrada, todavía lo tengo ahí en mi biblioteca, que fue mi introducción al teatro, mi introducción a Sartre, mi introducción a la filosofía también a través de la literatura. Entonces, bueno, si bien son tiempos muy, muy adversos los que hoy nos toca vivir en la Argentina y también en el mundo, ¿no? Vemos el contexto político todos los días en las noticias. Bueno, este tipo de eventos, más allá de seamos más, menos, ¿no? Lo que pueda circular en términos de cantidad de ejemplares de libros que se venden o no, momentos de crisis, siempre es un momento también de celebración, ¿no? Me parece que hay algo ahí que tiene que ver con un proceso de trabajo, en este caso, a diferencia también de lo que sucede a veces con lógicas más instantáneas del mundo contemporáneo, la escritura sigue teniendo como otra temporalidad, ¿no? Entonces, bueno, en este caso, por ejemplo, hay ensayos que se escribieron en los últimos meses del año pasado, ¿no? Cuando ya se estaba cerrando el libro y agregué algún texto, y algunos otros los escribí hace 10 años, ¿no? Que fueron retomados y reelaborados, reescritos para poder también hacer un trabajo de organización del libro que no sea el mero copiar y pegar, ¿no? Que no sea agarrar textos, quizás alguno que otro fue publicado en una versión, pero está reelaborado para este libro. Algunos otros fueron escritos hace muchos años, pero nunca fueron publicados en ningún lado. Y como les decía, otros aparecieron en la medida en que iba armando el libro. Bueno, por ejemplo, apareció Puig, ¿no? Y tratar de pensar algunas cuestiones junto con Néstor Perlonger, que no habían aparecido en algunos ensayos anteriores. Básicamente les comento como para bueno, poner en situación de qué se trata el libro y darle la palabra a Arias para que pueda compartir también aquí unas palabras con nosotros. Como decía, no llegó a leer el libro, pero conoce los autores y ha estado involucrado en distintos tipos de actividades que tienen que ver un poco con el espíritu de este libro, que como digo, arranca con Raúl González Tuñón, su poesía, su periodismo, su compromiso con la Guerra Civil Española, su militancia aquí en la Argentina, y después trata de tomar otras figuras a lo largo del siglo XX que van pensando este doble eje de la revolución y la literatura también como un hecho revolucionario en el sentido de, en algunos casos, trabajar perspectivas de vanguardia, tener posiciones como escritores de izquierda, y ahí aparecen, bueno, otros nombres como Juan José Saer y como Fowell y como Ricardo Piglia, que es un poco el que funciona como nexo luego de lo que es los últimos tramos del libro son sobre la guerra de Malvinas, ¿no? Las narrativas del fin de la revolución, ¿no? Es decir, lo que el golpe del 76 viene a cortar, y Piglia con su insistencia de seguir produciendo una literatura que siga contribuyendo a tratar de pensar, como decía él, lo que existe de manera crítica y también lo que todavía no es, ¿no? Y ahí su última novela, El Camino de Ida, vuelve con la cuestión de una bomber y Estados Unidos, pero en realidad como también un índice de las crisis que vive el capitalismo y de cómo también la literatura puede armar historias contra relatos para tratar de pensar
críticamente el mundo contemporáneo, el mundo que nos toca vivir, ¿no? Así que, bueno, un poco el libro va por ahí, trata de ser una contribución desde la crítica, desde la literatura, a rescatar un archivo, ¿no? Que tiene que ver con una serie de figuras, de producciones de la cultura de izquierda en la Argentina. Por eso, como les decía, arranca con Tunión y termina con Piglia, que es un poco el que teníamos más cercanos en el orden cronológico, y de algún modo va, digamos así, de los momentos contemporáneos de la Guerra Civil Española y cómo se vivieron en Argentina, hasta los que después de la dictadura trataron en estas décadas de sostener en pie la perspectiva de una política cultural de izquierda, y que nos legan a las generaciones, ¿no?, que estamos hoy aquí presentes y a las que vendrán, ese archivo que nos permite tratar de rescatar algunos tramos de la historia cultural argentina con la cual sentimos una identificación, ¿no? Es decir, sentimos que hay algo ahí que nos une con esas huellas del pasado. Así que bueno, por mi parte nada, hacer esta breve presentación, agradecerles, dejarle la palabra a Arias y después que charlemos un rato a propósito de estos nombres, de estos textos y de esta perspectiva, para también a ver qué inquietudes circulan en ustedes. Así que bueno, eso, muchas gracias. Hola. Me quedo con el nombre de Tunión. Estoy releyendo después de 50 años, confieso que he vivido, de don Pablo Neruda, y siguiendo las historias que va narrando, en algún momento me di cuenta que él tiene atrás una lista de nombres que cita. Yo fui a buscar a González Tuñón. Hay una cita de González Tuñón, creo que dice: esa noche comí con González Tuñón, Delia del Carril y Amparo Mon en tal lugar. Y vuelvo, y es la única cita que tiene Neruda de González Tuñón. Consideremos, porque citamos a González Tuñón, que estuvieron juntos en Madrid, cuando Madrid ardía, cuando España ardía, venía a ver la sangre por las calles, dicen, explico algunas cosas. Juntos organizaron el barco ese que Neruda armó con exiliados españoles y llevó a Madrid imprenteros, taquígrafos, odontólogos, trofecistas. Pero además, con González Tuñón fundó el diario El Siglo, que era el vocero del Partido Comunista de Chile. Una sola mención. Yo había considerado a Neruda un tipo de amplia memoria, pero después entendí que se podía haber olvidado de muchas cosas. De Piglia no sé, porque está en Literatura y Revolución, no leí el libro. Pero, por ejemplo, pienso que hay gente que no escribió literatura combativa o revolucionaria, por ejemplo, Conti, novelista excelente, pero era un tipo que militaba, y militaba revolucionariamente para cambiar la sociedad. Esa parte la voy a entender después que encare el libro y lo termine. Ahora bien, el joven aquí a mi izquierda me cita. Yo tengo una anécdota con él. Era amigo de mi hija menor, era compañera de Cintia, y creo que tuviste de docente a Andrea, o compañero, te ayudó Andrea Gallegos en iniciación en la literatura. Yo recuerdo que había una movilización en Irigoyen y Rivadavia. Todavía la represión estaba en marcha, la mano de obra seguía. En algún momento digo, y el pibe ese que estaba con ustedes, se fue para la esquina y estaba él, Irigoyen, y Alsina, él con una bandera intentando cortar el tránsito. Recuerdo que fui a buscar y dije, solo no, nunca. Sumate. No sé si te acordás de eso.
de boca. Bueno, si alguien me quiere hacer alguna pregunta. A ver. Viñas era un cabrón. A la vez, lo conocí en 59, 60, soy un hombre de 85 años. Él dirigía la colección Tatú en la editorial donde yo trabajaba, Shapire. Y me decía, la clase media no se debe entrenar en estos conflictos, porque me habían detenido en algún momento, me parece que fue cuando Frondizi rompió con Cuba y yo caí preso, fui preso con Entes, pero el viejo Shapire tenía relaciones, Víctor, por ejemplo, que era el ministro del Interior de Frondizi, y no me habían tomado la medida del traje para llevarme al sur. Y Viñas me retó, como si la revolución fuese cosa de crotos, como dice ¿no? Algo así dice, ¿no? Los desesperados, los crotos, los hambrientos, los desesperanzados, bueno. ¿Qué más? Si alguien me hace una pregunta, yo puedo seguir porque acumulo mucha memoria, puedo dar respuestas, no olvidar aquí sobre un libro que voy a leer esta noche. Yo pregunto. Vos decías, dentro de estos dos universos, literatura y revolución, bueno, puedo entender por qué hay algunos autores, pero si pienso en Piglia, no sabría, hasta leerlo, no sabría por qué está en estos dos universos. Yo quería preguntarte, en tu intervención cultural, en tu biografía, en tu memoria que recién mencionás, ¿cómo vos te ubicás en esos dos universos, literatura y revolución? Recién mencionaste la experiencia, bueno, fuiste preso político, o sea, esa experiencia en tu generación, ¿cómo la transitaron? No, yo puedo hablar de como lector. Lo tuve en la librería, pero no es lo mismo Piglia que Viñas, no es lo mismo Piglia que González Tuñón. No sé, perdón, sé que tiene la poesía, no la he leído. ¿Qué necesitamos acá? Rosisner, supongo que será el padre, ¿no? Sí. Saer también, no lo tuvimos, he leído Fowell. De Fowell sí puedes hablar bastante. Sí, de Fowell puedo hablar, pero de revolución no. La ex esposa de Fowell publicó un libro, La nieta de Trotsky. Fowell era un detonador de ideas, un generador. Cuando fue preso fue por estafador. Dice que tuvo una formación anarquista, porque entonces en Quilmes, en el centro de Quilmes, donde viví siempre, y él también, vivía en Humberto, entre Obrón y Alvear, era en Videla, entre Irigoyen y Las Vías. Y era de niño bien ser anarquista. No anarquista como Humberto Correale, que fue el que intentó liberar a Radovinsky en una cárcel del sur. Radovinsky fue el que le puso un puente al ex jefe, nombre de la policía, Falcón, Ramón L. Falcón, sí. Dormían con sábanas limpias y comían todos los días. Pero estaba bien ser anarquista, porque aún hoy declararse anarquista no es un compromiso. No creo que no es un compromiso. Pero creo en lo colectivo, creo en la formación de un partido, creo en la militancia, en la cotidianidad, en el barrio, en la sociedad de fomentos. Pero Fowell no era discursivo.
vamos a volver a ver. Gracias. Bueno, no, sí, yo retomando un poquito, comentarles por qué la selección. Bueno, siempre un libro es un recorte, ¿no? Hay autores, autoras que no entraron. Santoro no está, por ejemplo, tranquilamente podría haber ingresado. Es un recorte, bueno, de una serie de lecturas que fui haciendo en algún momento. Y lo de Fowell, como lo de Rosichner, que en realidad es filósofo, aparece un poco con su perspectiva crítica respecto a tratar de pensar la guerra de Malvinas. Ahí es en donde ingresan Fowell y Rosichner, que es un poco como el fin de ese ciclo de trabajos críticos y literarios de un conjunto de autores que se ubican en la izquierda, ¿no? En el caso de Viña sí está Cuerpo a Cuerpo, que es una novela de la dictadura, sobre la dictadura, que bueno, le dedico un capítulo específicamente. Y bueno, y Piglia un poco porque aparece la temática, digamos, de la revolución, aparece insistentemente en Respiración Artificial, en El Camino de Ida, en otros cuentos y novelas. Y bueno, de algún modo tiene que ver con una cierta tradición de un quehacer cultural, sobre todo de sus años juveniles, ¿no? La revista Los Libros, después la revista Punto de Vista, que era algo que también me interesaba rescatar. Es un libro igual muy breve, son 150 páginas, con lo cual son un conjunto de ensayos que abordan costados específicos, digamos, no son estudios rigurosos de las obras ni de cada uno de los autores, sino que tratan de poner en diálogo, por un lado, ciertos textos, por otro lado, ciertas también figuras de peso, como, bueno, Viña justamente es una de ellas, que contribuyeron a poder instalar una cierta discusión de ideas en distintos momentos de la sociedad argentina. Me parece que ahí hay algo que tiene que ver también con las revistas culturales, ¿no? Que sería un tema que en el libro no está profundizado y que ameritaría también seguir desarrollándose para poder pensar, bueno, distintos formatos, ¿no? Los libros, las revistas, hoy aparecen otros por las cuestiones tecnológicas, además de los programas de radio, los streaming, los podcasts, bueno, las distintas formas de intervención. Me parece que ameritan a una revisión también de cierta cultura de izquierda que hemos tenido en nuestro país, que ha sido muy pujante, para, bueno, poder pensar también en la actualidad qué herramientas, qué instrumentos poder desarrollar, ¿no? A través de la poesía, de la narrativa, bueno, también de la canción, ¿no? Acá tenemos a una compañera que se dedica mucho al tema, y cómo poner en diálogo esas también distintas tradiciones que pudieron en un momento significar determinadas cuestiones para la militancia, para un sector crítico de la sociedad, y que pasados los años muchas veces tienden a caer como en cierto olvido, ¿no? Así que bueno, el libro trata de ser también un poco, como decíamos, esa reposición de un determinado archivo, y poder tratar de pensar qué es lo que nos dicen para la actualidad, ¿no? Qué es lo que nos dicen para afrontar los desafíos del presente. La pared del fondo hay una figura, pregunté quién es, me dijeron que es Spinetta. El Día del Músico en el país está dedicado a Spinetta. Sí, ¿no? Esto es un agravio. Yo lo considero un agravio al resto del país, porque si nosotros entendemos que en el país hubo alguien como Atahualpa Yupanqui que escribió a alguien como pido permiso para entrar coplas del perdedor perseguido, porque no he sido invitado, que me pago un asado en aire de todo. Y alguien urbano en rechazo al resto del país, pero además me parece que Coplas del perdedor perseguido es lo máximo que el país ha brindado en poesía en la Argentina, y está a la altura de Machu Picchu y de Pablo Neruda. Y bueno, es la desigualdad y está en la cabeza de Goliat, creo. Abro la polémica. Yo lo banco. Ella hace Ana Patané, no sé si la ubicás, hace versiones folclóricas, y
latinoamericanas de canciones del heavy metal, que tiene más que ver con mi generación, y que ha sido una marca distintiva también de una politización, ¿no?, de los jóvenes en un momento. Yo me quedaba, ahora podemos ir retomando cosas que vayan saliendo, me quedaba un poco también con lo que decías de la figura de Raúl González Tuñón, que es como comentaba, con el que se abre el libro, y me parece que es una figura que ha quedado bastante opacada. Hace unos meses, de todos modos, salió un documental, no sé si llegaste a verlo, Néstor. Raúl González Tuñón, periodista. Sí, se estrenó en el Cosmos. No, como libro lo vi. No, hay un documental, no me acuerdo, es Raúl González Tuñón, algo, pero bueno, es una especie de relato documental biográfico de Tuñón, y bueno, obviamente cuando arranca pone mucho acento en la cuestión de su papel durante la Guerra Civil Española. Yo pensaba también en Palestina, ¿no?, hoy, y cómo a veces hay momentos de luchas de algunos pueblos que marcan una época, y me parece que no podemos hablar de literatura y revolución hoy sin hacer mención a Palestina, ¿no?, y a lo que está pasando allá, y a cómo ha referenciado a jóvenes de distintos lugares del mundo. Quizás aquí no tanto, pero en otros países ha sido realmente muy importante todo lo que ha sido las acciones de solidaridad para con Palestina, la denuncia del genocidio sionista perpetrado por el Estado de Israel, ¿no? Y creo que quizás ahí hay algo que tuvo que ver con la época de Tuñón joven, digamos, que fue un poco lo de la guerra civil, ¿no? Ahí hay algo. Sí, pero no el Tuñón joven, el Tuñón adulto también. A veces nos preguntábamos, ¿cómo no lo echaron? ¿Cómo no lo expulsó el PC? Fue el único tipo que tuvo posición en contra, pero no lo expulsaron porque atraía tanto joven. Hellman. Raúl escribe El violín del diablo. Y el primer libro de Hellman es Violín y otras cuestiones, dedicado a Tuñón. Tuñón fue un formador, lo sigue siendo, y un tipo querido. A veces ando por una calle en Solís, cerca de Constitución, y está la foto de él, el dibujo de la cara de él. Sí, en una calle, ¿no? Y Santiago del Estero. Santiago del Estero. Y además escribió La calle del agujero en la media. ¿Ustedes lo conocen? Cantada por el Tata Cedrón de manera magistral, ¿no? Yo conozco una calle que hay en cualquier ciudad. Y la mujer que amo con una boina azul. Yo conozco la música de un barracón de feria, barquitos en botellas y humo en el horizonte. Yo conozco una calle que hay en cualquier ciudad. Ni las luces, que siempre se van con otros hombres, de rodillas desnudas y de brazos en cruz. Tenía unos pocos sueños iguales a los sueños que acarician de noche a los niños dormidos. Sentía el resplandor de una felicidad. Veía mi rostro reflejado en las vidrieras, y en un lugar del mundo era el hombre feliz. ¿Conoce usted paisajes pintados en los vidrios? Y muñecos de trapos con alegres bonetes, y soldaditos juntos marchando en la mañana, y carros de verduras con colores alegres. Yo conozco una calle de una ciudad cualquiera, y mi alma tan lejana y tan cerca de mí, y riendo de la muerte y de la suerte, y feliz como una rama de viento en primavera. El ciego está cantando, te digo, amo la guerra. Esto es simple, querida, como el globo de luz del hotel en que vives. Yo subo la escalera y la música viene a mi lado, la música. Los dos somos gitanos de una troupe vagabunda, alegres en lo alto de una calle cualquiera, alegres las campanas como una nueva luz. Tú crees todavía en la revolución, y por el agujero que coses en tu media entra el sol y se llena todo el cuarto de sol. Yo conozco una calle que hay en cualquier ciudad, una calle que nadie conoce ni transita. Solo yo voy por ella, con mi dolor desnudo, solo, con el recuerdo de una mujer querida. Está en un puerto. Yo he conocido un puerto. Decir, yo he conocido, es decir, algo muerto. Raúl
González Tunión. Impresionante, ¿eh? De memoria, gracias, Arias. Como les digo, el libro aborda varios textos, varios autores, pero bueno, Tunión ahí es como estructurante. Se mencionó Hellman, el primer libro de Hellman, y digamos, hay algo que no puede obviarse en este recorrido de una tradición de izquierda en la literatura argentina, que es La Rosa Blindada, ¿no? José Luis Mangieri y toda esa generación de poetas ahí en los 60 que lo toman un poco como un padre, como un padrino, ¿no? Y el rol tan importante que juega, yo diría esto como para que queden algunas ideas resonando también, ¿no? En las generaciones que se van incorporando al quehacer cultural, a la lucha política en estos años, que es como muchas veces los caminos de la revolución no empezaron por la política más entendida en forma clásica, sino por la literatura, por las artes plásticas, por el cine, ¿no? Como hay algo de la mirada crítica sobre el mundo, ¿no? Que tiene el arte en su producción, que muchas veces contribuye a que una persona pueda conmoverse y empezar a pensar las cosas de otra manera, ¿no? Entonces, bueno, decía Raúl González Tunión, La Rosa Blindada, Juan Hellman, Pacurondo, ¿no? Son como nombres que marcan también un recorrido, ¿no? Y una cierta tradición. En sentido amplio, pues sabemos que después hubo distintas corrientes políticas también que entre sí aparecían con conflictos, con discusiones, pero bueno, en tiempos como los actuales, ¿no? Donde se ningunea tanto muchas veces la palabra comunismo, se ningunea tanto la tradición de la militancia de izquierda, creo que vale la pena salir un poco las brigadas de choque, ¿no? Como decía Tunión también, para salir a introducir discusiones, no apichonarnos, no avergonzarnos, como muchas veces está sucediendo, ¿no? Que cuesta decir en voz alta de lo que uno siente orgullo porque forma parte de una tradición. Porque bueno, las extremas derechas corren tanto los límites hoy en día que a veces hasta empieza a suceder eso, ¿no? Muchas veces empezamos a decir por lo bajo aquello que tendríamos que poder decir a los gritos. Y bueno, a veces es la poesía, es la canción, es la novela, es el teatro, ¿no? Son las artes plásticas, son los cuentos los que nos permiten también ir fabulando para reimaginar y relanzar una perspectiva transformadora. Así que bueno, en ese sentido es que el libro trata, como decíamos, desde ahí, ¿no? Desde la literatura, desde la crítica, contribuir un poquito a esa discusión. Hay algo preciso en lo que acaba de decir. Nicolás Guillén, antes de la Revolución Cubana, escribía: mi patria es muy dulce por fuera y muy amarga por dentro, con su verde primavera y un sol de hielo en el centro. Ay, Cuba, si te dijera, yo que te conozco tanto, que de sangre tu palmera, que tu mar es de llanto. Es cierto, a veces, antes que el secretario general, la sensibilidad del artista, del plástico, pueden ver lo que se viene, lo que se debe cambiar. Gracias. Bueno, no sé si alguien tiene algo para preguntar o comentar. También la idea era que hagamos algo más conversado, no necesariamente preguntas y respuestas, porque es algo bien informal. No se peleen. Yo quería hacerte una pregunta, Mariano, entre lo que mencionaba recién Néstor de Tunión y el PC, o un poco lo que se mencionó previamente de Conti y el PRT, o Sartori y el PRT, o puede ser Walsh y Montoner, bueno, en fin, ese vínculo entre producción cultural y grupos políticos partidos, ¿no? Eso que siempre ha tenido como cierta tensión, ¿no? Por ejemplo, el final de la película Los Traidores de Gleiser, ¿no? Donde se ajusticia al burócrata y algunas reflexiones o textos de la vida partidaria del PRT discutían si estaba bien o no ese final,
¿no? ¿Qué se iba a interpretar en su final? Al poco tiempo también a Justicia Larrucci, ¿no? Como toda esa dinámica, o incluso la política de los partidos de pedirle a las militancias culturales que se exilien, ¿no? Juana Zapire cuenta que Raimundo estaba negado a exiliarse, por ejemplo, ¿no? Que quería luchar acá en su país. Creo que con Santoro sucedió algo similar, no lo sé, de la negación a exiliarse. Y bueno, ese siempre fue un vínculo, no sé cómo caracterizarlo, no le quiero poner una etiqueta a ese vínculo, pero ha sido más tensionante que quizás otros vínculos como no sé, el de la política sindical u otros frentes de intervención de las organizaciones políticas. Y que creo que eso se va trasladando con el correr del tiempo a distintas expresiones artísticas y la política. Entonces yo quería preguntarte a vos cómo pensás ese vínculo, ¿no? Entre, uno podría decirle el partido, pero podría ser grupo político, lo que fuese, y la intervención artística, ¿no? O sea, ¿en qué medida hay? Es para ambos, ¿no? Lo dejo a Néstor, después contesto eso y después le quiero hacer una pregunta a Néstor. Yo creo que fue un desconocimiento del enemigo muy, muy grave. Pero sí, muy grave. Estuve alguna vez entrevistando a Luis Lucci, que era un compañero de ese barrio entrevistado en la calle de Buenos Aires, que todo el círculo... Parque Chas, si te perdés ahí no salís más. Bueno, y le dije, Roberto, vámonos. No, vamos a seguir acá. No. Algunos dirigentes políticos sí lo sabían, ¿no? Sabemos que algunos salieron y otros tenían que quedarse. Pero Roberto no tenía que quedarse. Si vos escribís 5 por 5, 25, 5 por 4, 20, 5 por 3, 15, 5 por 2, 10, 5 por 1, no va a quedar ninguno. No. Pedradas con mi patria, no. Estás indefenso. Yo conocí gente del centro de Quilmes que no sabía a dónde irse con el golpe, estaban desamparados. La jefatura se fueron. Burocracia de arriba se fueron. Estos no tenían ni plata ni dónde esconderse. Lo mismo pasó con el golpe en Chile. Nosotros abrimos una oficina con el centro de psicólogos que recibimos exiliados de Chile. En algunos casos había que pedirlos. Y la organizadora de esto, una psicóloga, está desaparecida. Creo que es la causa 521 memorial de los desaparecidos. Pero creo que o soberbia o ignorancia, pero faltó quien lo tome de la mano. No te podés quedar, te tenés que ir. Yo sí, ayudamos a gente, tenés que irte, no te podés quedar. Yo quería, a partir de la inquietud que surgió, compartir también un poco también la idea del título del libro, ¿no? Porque Literatura y Revolución es un conocido libro de Trotsky y Ensayos Argentinos responde más a una tradición nacional, ¿no? Y un poco ahí está ese juego, ese andarivel, no solo entre política y cultura, sino también entre ciertas referencias internacionales y ciertas referencias de la tradición cultural nacional, ¿no? Y en Literatura y Revolución Trotsky dice algo respecto de la discusión sobre las vanguardias estéticas, ¿no? Sobre los formalistas rusos, por ejemplo, y dice en un momento, el partido tiene que intervenir, pero en el campo del arte no está llamado a mandar, ¿no? Me parece como interesante, más allá de si uno está de acuerdo o no, creo que instala ya desde el vamos una discusión, ¿no? Que es cómo manejar ese proceso de tensión, ¿no? Entre lo que puede ser un proceso de politización de sectores del quehacer cultural y su inscripción quizás en la militancia. Acá se nombró a Conti, no siempre la relación es directa, puede haber productores, digamos, hacedores de distintos
rubros de la cultura, del arte, que tengan una posición política de izquierda, pero que eso no necesariamente se exprese en su producción artística, ¿no? Eso ha sucedido, obviamente, y hay otras veces en donde, bueno, las organizaciones políticas tienen también entre sus frentes de intervención, digamos así, el desarrollo de una política cultural, ¿no? Me parece que hay algo ahí que es importante volver a rescatar. Mencionaba La Rosa Blindada, aquí aparece León Rosichner, uno de sus textos emblemáticos es La izquierda sin sujeto, es un texto precisamente que sale publicado en la revista La Rosa Blindada, en una discusión un poco entre líneas con John William Cook, que había participado de una encuesta que sacó la revista La Rosa Blindada en su momento para pensar la cuestión de una política cultural revolucionaria. Entonces, me parece que ahí son como distintas esferas, ¿no? Una cosa es la política cultural de una organización y otra cosa es lo que puede llegar a ser el quehacer cultural y las posiciones políticas que van tomando quienes las desarrollan, ¿no? Y eso siempre persiste en una tensión, y me parece que esa tensión puede enriquecer ambos planos, ¿no? El plano de la práctica específicamente política y el plano del quehacer artístico. Ahí, bueno, la Revolución Rusa en ese sentido es fuente inspiradora como tantas revoluciones, pero sobre todo creo que la rusa por su literatura, ¿no? Y hay algo ahí que ha sido muy pujante en esos primeros años de la Revolución, donde están estas experiencias, bueno, el Prolet Culture, ¿no? Es decir, hay una serie de experiencias que son como muy, muy importantes en ese contexto, tanto en la política como en la cultura. Yo diría, para pensar algo como más actual, me da la sensación que justamente después del 83, si bien todas estas décadas no han sido iguales a sí mismas, lo que ha habido es una profunda desconexión, ¿no? Entre el ámbito del quehacer artístico, de la cultura, y el ámbito de la militancia política, ¿no? Como que si uno mira del 76 para atrás, no sé qué pensará Néstor, pero uno que no lo ha vivido, pero quizás a través del cine, de los libros, ha tratado de indagar, y también de los relatos orales de personas que han vivido aquellos años, la sensación que da es que previo al 76 la conexión era mucho más profunda entre arte, política, y también lo podemos pensar en otros rubros, entre filosofía y política, entre psicoanálisis y política, y que si uno mira del 83 en adelante, tendió a armarse como campos más compartimentados, más desconectados, y bueno, y en ese camino también fueron surgiendo muchos colectivos que quizás sí hacen del arte o de esferas del arte una militancia, pero en donde la conexión con una política más general para transformar la sociedad en un país determinado no es tan directa, ¿no? Es decir, eso Argentina tiene algo muy enriquecido, incluso hasta el día de hoy, en el contexto que vivimos, es que si ustedes miran en relación a América Latina, acá hay un montón, ¿no? De producción, de música, de poesía, de libros, de editoriales, de encuentros de lectura, a pesar de todo, digamos, ¿no? Porque estamos viviendo realmente un momento muy crudo, pero digo, a pesar de todo, si uno mira Argentina respecto de otros países, bueno, quizás Brasil, México, obviamente son también focos de referencia, pero digo, sigue siendo un país donde incluso a menor escala, pero hay mucha inquietud dando vuelta, ¿no? A veces en pequeños grupos, sin la masividad que uno esperaría, pero digo, a mí me ha pasado el año pasado, yo semanalmente comento libros en radio y escribo reseñas, ¿no? Y el año pasado me llegaron, pero por lo menos 20 libros como novedades de producción hechas en Argentina por editoriales independientes, todas cosas muy interesantes, ¿no? Quizás, bueno, uno aspiraría a que tengan más circulación, que haya más cantidad de ejemplares dando vueltas, etcétera. Ahí creo que Arias seguramente tiene más para decir porque, bueno, como librero está más al tanto de eso. Pero a mí me da esa sensación, no sé qué pensás vos, Arias, pero de que hay una circulación fuerte en Argentina, en Buenos Aires sobre todo. Sí, sobre todo en Buenos Aires. Depende de la cantidad de ejemplares que se editen y el distribuidor. Hace un rato, antes de comenzar esto, una muy buena novela de
una autora quilmeña, Casa con Pileta, que narra dos cosas. Una, saber que había sido adoptada durante la dictadura. No sabía si era hija del represor. Y la otra es que estaba al lado del Pozo de Quilmes. Tenía la pileta y el paredón. Y se preguntaba, ¿por qué ponen la música tan alta? Para tapar los gritos, ¿no? Bueno, de esa novela se editaron 1500 ejemplares. Yo le comentaba que esa novela no llegaba a Bahía Blanca, a San Nicolás, a Tres Arroyos, a San Miguel de Tucumán, ¿no? Pero respecto del 76, que sí, que cambió todo, nos cambió a todos. Y a los adultos, a mí me cambió mucho, ¿no? Pero hay hechos del 76 que es un héroe, ¿no? Que es el prócer, que es el valiente. Borges decía que Bioy Casares era un caballero, pero que no era valiente. Puta madre, esto que va a decir, voy a decir, me cuesta mucho. Silvia Poletti es una autora argentina, escribió mucho sobre literatura juvenil, pero no sé si Silvia estuvo en algún momento en alguna lista, en alguna agenda, en algún lugar. Salieron a perseguirla, el ejército, todo el estado represor salió a perseguirla. Y ella pudo recurrir a un solo tipo, a Bioy Casares. Bioy la llevó a su casa, ahí en la zona norte. Y un día Bioy llegaba a su casa y dijo, señor, no se puede pasar. Yo digo acá, no, señor, no se puede pasar. Y un comerciante le dijo, Bioy Casares, el dueño de la Martona, vive en ese edificio. Y Bioy temblaba, porque sabía que la tenía Silvia Poletti ahí. Y lo dejaron pasar. Silvia Poletti sobrevivió a eso. ¿Qué es el valiente? ¿Qué es el coraje? El tipo del cuchillo, una puñalada se tira desde abajo hacia arriba y a las zonas blandas, lo que cuentan sur y esas cosas. Yo creo que Bioy Casares fue un hombre valiente. Por ese hecho, ¿no? No conozco otro. Bueno, acá entre mate y vino hay una combinación y pizza bien argenta. Yo no sé si hay comentarios o alguna pregunta, si no, yo también después quería aprovechar, ya que estamos acá, Arias, Sí. tenemos un rato. Dale. Te quería hacer una pregunta y compartir algo acá con los presentes. Empezá a hacerlas. ¿Sí? No sé si alguien igual... Sí, dale, Ana. Algo que dijiste, Yo como de paso. sí, es ¿Qué dijo quién? Mariano. Dijiste que en otras épocas las cosas estaban más aunadas, la política con la cultura, dijiste algo así, y que hoy cada vez más, Antes del 76. antes del 76, Sí, el 76 cambió todo. sí. Tiró la pelota afuera. Bueno, voy a decir algo muy obvio, se desapareció, o sea, borraron del mapa a gran parte de una generación que estaba, digamos, ¿cómo hubiera sido el presente si eso no hubiera sucedido? Pienso eso, si esas personas hubieran criado a sus hijos, hubieran transmitido, qué sé yo, sus cosas a esos hijos, si esos hijos hubieran formado la sociedad, como que se borró esa parte y la sociedad siguió con, digamos, con lo que quedó, por supuesto quedaron semillas, acá estamos, qué sé yo. Pero pienso eso, se borró a una generación que venía pensando, bueno, con aire de revolución,
Sí, por eso los mataron. Claro. Por eso digo, Y desaparecieron. voy a decir algo obvio, pero muchas veces pienso eso. Sí. Borraron del mapa ese caldero. Sí, yo pienso que en momentos como estos, estos marzo, ¿no? Este año, la conmemoración de los 50 años del golpe, que no sé por qué, habrá ahí a que ver, vieron que los años así redondos, los 10, los 25, los 50, siempre como que contribuyen más a un debate social que otros, ¿no? No sé por qué, pero bueno, no es lo mismo los 49 que los 50. Efectivamente se discute más, por lo menos en ciertos ámbitos. Entonces me parece que lo que es importante es poder detectar eso, ¿no? Que vos decías, Ana, y que decíamos recién, es decir, ¿qué implicó el 76? ¿No? Que las políticas de la memoria también estén dotadas de un contenido transformador, ¿no? Porque también lo que ha sucedido muchas veces es que queda como un relato donde se pone el foco en la represión y se olvida o se omite un poco cuáles fueron los motivos políticos, económicos, culturales que llevaron a que se produzca el golpe del 76 y qué es lo que vino de algún modo a borrar esa dictadura, ¿no? Entonces hay algo ahí de la cuestión del horizonte revolucionario que a mí me parece que en momentos como estos vale la pena volver a traer, ¿no? Ayer justo me hacían una entrevista ahí en la radio de Madres y el conductor cuando me presenta y menciona el libro dice: Pacheco tuvo el atrevimiento de ponerle la palabra revolución a un libro de literatura en un momento como el actual, ¿no? Donde eso muchas veces no se apela al concepto de revolución para pensar la necesidad de cambiar todo lo que tenga que ser cambiado, ¿no? Es decir, que hay algo ahí de una especie de olvido de algunos proyectos que estuvieron muy presentes antes del 76, que bueno, ese efecto del terror, ¿no? Efecto de ese miedo que quedó transversal en la sociedad, más allá de que estos 50 años tampoco fueron 50 años totalmente pacificados, ¿no? Hubo resistencia obrera a la dictadura, estuvieron las madres, las abuelas, después surgió Hijos, bueno, el movimiento piquetero del que yo mismo fui parte, las luchas universitarias, bueno, hay un conjunto de experiencias que han sostenido procesos de lucha en los últimos 40, 50 años, pero que, de nuevo, también, si uno mira la diferencia con el proceso previo al 76, es que esas luchas previas al golpe tenían en su horizonte cambiar el conjunto de la sociedad. El resto de luchas que vinieron del 83-84 en adelante, muchas veces eran luchas más defensivas, luchas en donde aparecía la cuestión de obtener algunas conquistas, de frenar algunos ataques, pero no siempre aparece en el horizonte la perspectiva de la transformación radical de la sociedad. Entonces, bueno, creo que si hay algo que la literatura, el arte pueden contribuir de algún modo, también es a instalar discusiones, ¿no? A conmover, a introducir preguntas, ¿no? Es decir, quizás es eso, ¿no? Insistir con ¿por qué, no? ¿Por qué hoy se abandona el concepto de revolución? ¿Por qué hoy no aparece en el horizonte la cuestión de, al menos el anhelo? Digo, obvio, uno después hace un análisis más estricto de la situación política mundial, bueno, basta ver Irán, Venezuela, o sea, todo lo que está pasando, Trump, el sionismo, etcétera, para decir, bueno, es un contexto difícil. Ahora, eso no implica que en un contexto difícil uno no pueda insistir en introducir las preguntas incómodas que hacen que una vida no se resigne ante el mundo tal como está, ¿no? Me parece que hay algo de eso que es como importante seguir sosteniendo, más allá también de la cantidad de gente que se puede involucrar en esas discusiones. Me parece también que hay algo como muy de estos tiempos, a veces efectista, que es, bueno, ¿cuánta gente nos sigue en redes sociales? ¿Cuánta gente va a un recital? ¿Cuánta gente compra un libro? Bueno, pero eso no puede ser índice, digamos así, para bajar determinadas banderas, ¿no? Para renunciar a determinados valores, determinadas perspectivas. ¿Te puedo hacer una pregunta ahora, Arias? Sí. Recuerdo, como acá comentó Néstor, yo fui muy amigo en la adolescencia de una de sus hijas, de Guada. Recuerdo alguna vez haber visto
en tu casa unas carpetas de poetas de los 70. Creo que incluso eran Santoro. No sé si vos recordás, si lo tenés presente, porque en otro formato, más analógico, digamos, pero a mí me había llamado mucho la atención. Eran unas carpetas que tenían como artes plásticas, dibujos o grabados y poesías que tengo entendido que se repartían, ¿no? Una carpeta sobre Roberto Santoro y el grupo de Barrilete. Pero sí, lo podés haber visto porque en mi casa, mi biblioteca casi todo, solo tengo poesía. Muy pocos libros más, pero fundamentalmente poesía. Santoro era un ser muy querible, extremadamente divertido, pero en poesía yo tuve discusiones lo reivindiqué, en un número de la revista que dirigía Maneiro, El Molino de Pimienta, me pidió que le haga una entrevista a Juana Vignosi. Bueno, nos encontramos en Juana Vignosi entonces en lo que era el Hotel Castelar. Está en la Avenida de Mayo entre Salta y Libertad, de ahí en esa cuadra donde vivió García Lorca 3 o 4 meses cuando vino a la Argentina a presentar sus obras de teatro. Todo iba bien, lo grabé, hasta que hablé del grupo de Roberto Santoro. Y continuemos, me dijo. Bueno, cuando llegó el momento de publicarlo, yo logré que alguien baje la grabación y recibí la orden de la Benemérita. No quiero que publique la entrevista, no estoy de acuerdo con tu opinión sobre esa gente. No dijo esos poetas, no dijo esa gente. Entonces en la página está en blanco. En el número homenaje El Molino de Pimienta, la página está en blanco. Y Manilo dice, era una buena entrevista, pero la soberbia, sí. Ella decía que era, a ver el término, porque es cierto, vivía en un hogar proletario, fue miembro del Partido Comunista, del PAN Duro, junto con Hellman, Víctor Negro, y ella decía, yo era la aristocracia de la poesía, algo así, ¿no? Una gran poeta y una linda persona, pero a veces se miraba. ¿Quién no? ¿Quién no? Bueno, no sé, digo, si hay alguna intervención más, pregunta. Bueno, dale, bienvenido sea. ¿Vos lo viste? Eso lo escribió Juan Mateo. Ah, sí, lo vi. Ahí ya. Sí, ahí. Un poco más fuerte. Bueno, dale, ¿querés leerlo? No, no te pongas nervioso. En la parte de atrás del libro, citando creo que varios de los autores que ya están acá, decía el compromiso o el tema, y desplaza la pregunta hacia el trabajo con la lengua y la tradición. Entre el compromiso sartreano y el extrañamiento brechiano emerge una tercera vía, los devenires minoritarios, la desterritorialización de la lengua, la construcción de una enunciación colectiva capaz de articular lo individual con lo político. Y como ya también ligando todo lo que dijiste de la cultura y el arte y cómo lo desligaron totalmente de lo político o también lo articularon hacia otras vías, es como nos saca un poquito de esto que decís de intervenir en conjunto también colectivo a lo que es el contexto hoy en día. Nosotros no tenemos como mucho esa vía ahora para meternos también en lo político o tener una opinión individual que forme como también el colectivo, el pensamiento colectivo. Y me gustó nada eso, que ligar el lenguaje, esto de la tradición del lenguaje con
con lo político, que ya nadie habla de esto, no tiene la posibilidad de nada, de transformar y de crear una opinión y nada, compartirlo sin darle vergüenza, sin sentir que están, que pueden ser censurados también, y no construir también ese conjunto de algo común quizás. Todos están con ese miedo a opinar y quizás no estar a la altura quizás o con el conjunto. Eso también en mi caso como me llamó mucho la atención, cómo ligas esto de la lengua y la tradición. Bueno, buenísima la intervención, la lectura, gracias por compartir. Es un extracto del prólogo de Juan Matio, también escritor, crítico, creo que más o menos de mi generación, y apunta un poco a tratar de armar una hipótesis de lectura respecto del libro. La verdad que es un gran trabajo, le tengo que agradecer especialmente porque muchas veces vieron que los prólogos dicen, bueno, o hablan bien del autor o dicen como alguna cuestión medio obvia para, bueno, tratar de llegar a un público más amplio, como que la verdad que Juan Matio ahí trató de armar como una hipótesis de lectura del libro, ¿no? Y decir esto y rescatar que hay, bueno, por un lado, la reivindicación de las figuras, porque en el libro hay como algunos tramos que podríamos caracterizar más como de retratos de los autores, ¿no? Y sus posiciones públicas. Por otro lado, hay análisis más específicamente de sus textos. Entonces él un poco ahí pone en relación estas dos tradiciones, el compromiso sartreano, ¿no? Todo lo que implicó la teoría del compromiso del escritor en Jean-Paul Sartre, ¿no? Que fue una figura muy fuerte, que influenció mucho también en personajes como Viñas y otros que aparecen en este libro, y después un poco la teoría del extrañamiento en Bertolt Brecht, ¿no? Que es un autor que a su vez trabajó mucho Ricardo Piglia, que también está presente en el libro, y él, bueno, comenta cómo a través de otros autores, por ejemplo, Manuel Puig y Néstor Perlonger, aparece la perspectiva del trabajo de lo que los filósofos Gilles Deleuze y Félix Guattari trabajaron bajo el concepto de devenires minoritarios, ¿no? Entonces, bueno, Juan Matio habla un poco de eso en el prólogo, en muy breves líneas, pero a mí me interesó mucho la lectura que hizo del libro en ese sentido, porque pone también el foco, entonces, ya no en los referentes, Viñas como, ¿no?, ese personaje que aparece dando discusiones públicas, ya no solo los contenidos que pueden aparecer vinculados a una temática política y el, digamos, imaginario de la revolución, sino también al trabajo específico de la literatura con la lengua. Y eso me interesó mucho, que venga también una intervención de alguien más joven en relación a que hay una pregunta que creo que hoy está poco explorada, que es cómo las redes sociales virtuales, en las que todas estamos muy involucrados, pero la diferencia generacional me parece que ya hay gente ahora que ha nacido y sido criada en ese mundo, a diferencia de otros que lo fuimos como enganchando en el camino. Muchas veces no aparece la pregunta por cómo nos formatea también un lenguaje, ¿no? Cómo es ese universo nos formatea un lenguaje que suele ser bastante estereotipado, ¿no? Yo lo fui viendo en el propio ejercicio, digamos, de oficio periodístico, por ejemplo, a la hora de comentar libros. Yo soy de la vieja escuela que lee un libro, escribe una reseña y capaz como mucho la comento en la radio, por ejemplo. Pero en general siempre tengo algo escrito previo a hablar sobre un libro. Y en general trato de tomarme el poco tiempo que puedo tener en un programa de radio, a veces son 10, 15 minutos, o en una nota escrita que, bueno, puede ser una carilla para tratar de pensar algo de un libro, ¿no? Y hoy en día vieron que circula mucho la lógica de videos de TikTok, donde se habla de 3 libros en 50 segundos, ¿no? Entonces, bueno, y no es solo eso, sino también el modo en que se presentan, ¿no? Vieron que es 3 libros, ¿no? Esa cosa así como, es como un lenguaje que parece medio una máquina hablando, pero son personas. Entonces, hay, claro, y rápido. Sí, hay algo de la cuestión de la atención, justo iba a decir, la cuestión de la atención, la cuestión de la instantaneidad y la cuestión del lenguaje, sí, y estereotipado. Entonces creo que si hay algo que todavía la literatura le puede decir a esta humanidad, en este contexto y con ese nivel de involucramiento con este lenguaje tecnológico,
es la idea de introducir una pausa. Como decían los formalistas rusos, la literatura tiene, entre otras de sus funciones, la de desautomatizar la mirada, ¿no? Entonces, creo que sigue siendo todavía algo que la humanidad no debería dejar de costado, digamos así, ¿no? Como creo que la filosofía y la literatura tienen todavía mucho para decir en ese sentido. Vieron que también está como medio de moda eso, ¿para qué sirve? ¿No? Esa idea de ¿para qué sirve? Bueno, si hay algo para lo que sirve la poesía, la canción, el quehacer filosófico, la crítica literaria, me parece, es para desautomatizar la mirada, para introducir preguntas, para hacer una especie de paréntesis, no solo a nuestras acciones, sino también a nuestro lenguaje. Es decir, preguntarnos por el modo, ¿no?, en que habitamos y usamos el lenguaje. Bueno, me parece que es una experiencia además bastante ancestral, ¿no? Es decir, tiene ya un largo recorrido como para que digamos de un día para el otro que porque en la última década o en los últimos, no sé, 40 años la lógica tecnológica nos va llevando a un lugar, tengamos que dar por la borda con toda una historia, ¿no? Tiraríamos la Odisea, ¿no? Todo lo tiraríamos por la borda porque en los últimos años hubo una revolución tecnológica que nos está llevando a otro lado. Bueno, también está la pregunta de si algo de eso no se puede interrumpir, ¿no? Sí, dale. Es algo que sí. nosotros a veces lo problematizamos a este eje de lenguaje y tecnología, o para pensarlo en esa esfera, y la pausa, la interrupción. Lo pensamos a veces en la dificultad de la acción política hoy, por ejemplo, con el reemplazo de la presencialidad por el on demand, por así decirlo, ¿viste? Es como, vamos a hacer una reunión, ¿se hace virtual o se hace presencial? O sea, no hay ningún tipo de comparación entre la presencialidad de una actividad o de una conversación o de una reflexión. Casi que podría pensarse que el otro es otra cosa, no es una reunión, es otra cosa, ¿no? Y a veces lo reflexionamos en el sentido de que pareciese que esa dinámica de la tecnología y las redes, casi que para un sector, al menos nosotros lo conversamos, pareciera que eso casi ya es una actividad de la militancia, ¿no? Compartir cosas, difundir cosas, pareciera como que eso ya es una forma, ¿no? Y bueno, nosotros como que acabamos por creer, decimos, bueno, hay que desarrollar una reunión y tiene que ser presencial, así seamos 3, se tiene que hacer, ¿no? Porque la presencialidad construye otro lenguaje que es irreemplazable, ¿no? Y bueno, y es como algo que nos parece necesario, incluso en un momento donde lo que no se muestra parece que no sucedió, ¿no? Si no está en un ring, no sucedió. Claro, si no hay una receta, si no hay una foto, un video, un reel, no sucedió, te lleva también a discutir qué sería el under hoy, la cultura de ese tipo, ¿no? Muchas reflexiones que nosotros estamos desarrollando, y bueno, que son interesantes
15 años. Y hay gente que dice, no lo conocía, ¿viste? Bueno, porque también hay toda una necesidad de hacerse conocer, pero también una necesidad de una experiencia que se desarrolla y que es necesario potenciarla, ¿no? Pero bueno, nosotros estamos un poco en esa discusión, ¿no? En esa necesidad, en ese ejercicio, ¿no? De la presencialidad, el lenguaje del hoy, situado en un espacio, ¿no? Mencionábamos los autores que aparecen en el libro, uno de ellos es David Viñas, tiene 3 libros que me anoté mientras escuchaba sus intervenciones. Uno se llama Dar la cara, el otro se llama Cosas concretas y el otro se llama Cuerpo a cuerpo. Así que un poco... claro, la cuestión me parece de los cuerpos y lo que se produce en el encuentro de los cuerpos creo que hoy es una cuestión clave para la discusión política y cultural, sin dejar de tener en cuenta, bueno, eso, ¿no? Que estamos involucrados en un ámbito de un mundo que está totalmente atravesado por la tecnología, pero que al fin y al cabo es el ser humano el que puede tomar las riendas de ese proceso, ¿no? Hay un amigo que dice, citando la famosa frase esa de no hay hechos, hay interpretaciones, dice, ya no hay hechos, solo publicaciones, ¿no? De redes sociales, que es esta idea de que si no está la performance de la cuestión virtual de las redes, no existe. Bueno, ahí hay un trabajo por hacer, me parece que tiene que ver con poder situar, digamos, poner las cosas en su lugar, ¿no? Por ejemplo, hoy en día tenemos una red o la posibilidad de tejer una cierta red de intercambios con personas de otros países con perspectivas similares de una forma mucho más fluida que en otros contextos con otro desarrollo tecnológico, ¿no? Ahí me parece que hay algo importante para tener en cuenta. Ahora, si es a media hora, una hora y media de tu casa, bueno, vale la pena juntarse, ¿no? Poner el cuerpo. Rosichner decía respecto de la filosofía, ¿te calienta o no te calienta? ¿No? Es decir, hay algo ahí de los cuerpos que pasa por la erótica también, bueno, ¿qué es lo que produce esa cuestión del cuerpo presente? Entonces, bueno, por eso también publicar un libro, que salga en papel, hacer presentaciones. Otra vez hablábamos con un amigo, ¿no? Porque decíamos, en realidad se podrían hacer presentaciones de cosas virtuales, ¿no? Pero todavía, fíjense, hay algo de una tradición que se arrastra, que creo que nadie va a una presentación de algo virtual, ¿no? De una revista virtual, nadie va. En cambio el libro se presenta, así lo veo, lo toco, no sé, lo miro de cerca, quizás me lo llevo y lo leo. Bueno, hay gente que ya directamente lee en versión digital, ¿no? A algunos nos cuesta, yo prácticamente no leo nada, salvo que sean textos muy cortos. Volviendo también a la intervención que hacía la compañera respecto del lenguaje, ¿no? Para no tampoco idealizar, hay libros impresos de autoayuda o de coaching, ¿no? Que estarían en las antípodas de nuestro planteo. Y quizás hay algunos podcasts de streaming, lo veo más difícil, pero debe haber, creo que acá están haciendo algunos, yo todavía no tuve la oportunidad de ver esos, que hay 2 entrevistas muy interesantes en principio para escuchar y para ver, pero en general vieron que prima muy la lógica del entretenimiento en el streaming y en las redes, pero de nuevo, ¿no? Es decir, entre un buen streaming o un buen podcast producido con una forma determinada de hablar, ¿no? Con una cadencia en el habla, etcétera, y un libro de coaching, yo me voy a quedar con el podcast, digamos, obviamente. No es que estoy haciendo un absoluto, no, el formato libro en papel. Puede haber un formato de libro en papel que es una porquería. Pero en principio no lo descartaría tampoco. Hay una tradición que está muy instalada en determinadas generaciones. Habría que ver qué pasa con las más jóvenes, pero que no sería malo legarlas, ¿no? El libro arranca, de hecho, con dos frases a modo de epígrafe. Y una tiene mucho que ver con esto, se las quiero leer como para compartir, ¿no? Me pregunto, que dice, ¿qué tecnologías y herramientas humanas, historias y palabras merecen pasar de generación en generación, ¿no? Sí, ya no veo nada yo acá. Ni con luz y anteojo, pero bueno. ¿No? Entonces,
me parece que hay algo de eso que tiene que ver con preguntarnos qué nos habilitan este tipo de encuentros, ¿no? ¿Qué nos habilita? Bueno, y quizás que habilitan otras formas, quizás para hacer una promoción más masiva del libro, bueno, quizás sirve un streaming o hacer una publicación de un breve video en redes sociales, y eso llega a gente que no te conoce, etcétera, etcétera. Sí, puede ser, pero esto que implica... Disculpame. Sí. Si hubiera visto en redes, decir, un libro de Mariano Pacheco, qué bueno, literatura, revolución, ensayos argentinos, flu. Pasa. Pero esto no me lo olvido más. Claro. Además me llegó el libro. Bien. Esto ya es revolución. Escuchen que se apuntó que llega un libro así. No, vale. Esto ya, en el tiempo que estamos, esto es revolución. Siempre tenemos que celebrar la aparición de un nuevo libro. Ahora nombraste 3 de Viñas. Cometiste un Dios cotidiano, Los dueños de la tierra, que empieza con una onomatopeya, pum, pum, pum. Están matando indios en la Patagonia. Cuando no los mataban, tenían que llevar las orejas. El indio entregaba las orejas. El dueño le dijo, agarrándose los testículos, ahora quiero los huevos. Eso es violencia. Viñas resaltaba siempre que la literatura argentina comienza con una violación. Echeverría, ¿cómo se llama? El matadero. El matadero, con las negras mondongueras, iba a decir, ¿no? Una vez hablé de las negras mondongueras y me dijeron, vos sos una mierda, ¿cómo hablas? No, yo estoy hablando de literatura. Y esto me pasó en la librería. La negra mondonguera era cuando el mondongo se tiraba y se lo guardaban y debajo, no sé si usaba el corpiño, pero debajo la camisa. Y comienza así, con una violación. A eso Verga o Magro, no sé, estaban esos. Y además estaba otro, cayó sobre su rostro también. Y igual que Froebel tiene un relato sobre la muerte de Eva. Viña el personaje de Viñas, va a la cola, es interminable, a levantarse una mina. Y dije, ¿cuánto estamos para llegar? Estamos como 6 horas. Y bueno, vamos a tomar algo. Y va con ella a un hotel. Y hacen lo que hace una mujer con un hombre en esos lugares. Amobladas se llamaban antes, después fueron cambiando los nombres. Y cuando le confiesa que fue a levantarse a alguien, la mujer se va. Yo vine compañera de Eva. Eso es Viñas y su olfato de la calle. De un Dios cotidiano que fue premio Kraft, no me acuerdo, pero lo debo haber leído cuando tenía 17, 18 años, no me acuerdo. Y bueno, cayó sobre su rostro y los dueños de la tierra, que empieza con la matanza de los dueños de la tierra, ¿no? Los dueños de la tierra matan a los antiguos pobladores de la tierra. Viña fue cadete del colegio militar. ¿Sabían? Su hermano Ismael, con el cual formaron Contorno, una revista literaria de los años 60, fue el creador junto con... Ella era la hija de los dueños del pejerrey. Adelaida. El Movimiento de Liberación Nacional, una organización de izquierda de los años 60. Después surgió con el Cordobazo, ¿no? Y desapareció con el Cordobazo porque no lo vieron venir también. Y después Ismael había formado organización obrero, política obrera, una cosa así, donde estaba Rolo Meredici y Rosita Murno.
dos compañeros de Quilmes que lo siguieron con él. Fue una diáspora cuando yo era miembro del MLN de Quilmes. Cuando eso se disolvió, tuvimos discusiones con varias organizaciones donde incorporarnos, porque no íbamos a dejar de militar. Bueno, Rosa y Hugo se fueron con Ismael, están los dos desaparecidos. Los dueños de la tierra aparece en Literatura y Revolución, así que cuando lo leas seguramente vas a recuperar algo de eso, y me acordé porque, bueno, lo estuve trabajando bastante para el libro. Tiene una frase que es increíble en el inicio, que dice: matan hombres como si fuesen animales, ¿no? En esta escena del inicio. ¿Matan hombres? Como si fuesen animales. Puta madre, vos sabés que hay una novela me oyen, ¿no? De un escritor de Verazategui, Ricardo Maneiro, que publicó un libro, Las noches de Sonny Bon, a no sé cuánto. Y en una parte, él, que está enfermo, le cuenta, habla con ella, que lo está sosteniendo porque el animal se está por morir. Y en algún momento dice: matan hombres como si fueran moscas. Cuando pases por la librería te doy un ejemplar. Yo creo que es una de las grandes novelas de la literatura argentina del siglo pasado. No tuvo difusión por el sello platense y por esas cosas. Hubo una nota en Clarín, pero bueno, pasaba a buscar un ejemplar. Matan hombres como si fuesen animales. Porque los salían a cazar, ¿te acordás? Sí. Era como una práctica, la novela arranca así, como con una práctica de estancieros que salen a cazar pobladores de la zona, ¿no? Tremendo. Hay una, de este excelente coronel, dice: y las moscas crecieron en escuadrones. Tremendo, ¿no? Tremendo. Nuestra historia es tremenda, ¿no? Hay que leerla, para que no se repita. Bueno, yo, si les parece, y teniendo en cuenta todo lo que hemos dicho de Viñas, cerraría acá con algo de Viñas, como para quedarnos un rato acá. También, si quieren, más informalmente podemos conversar un poquito, quienes quieran ver el libro. Dos cosas diría. Una, respecto a los dueños de la tierra, que Arias mencionaba recién con énfasis, hay un personaje también, Yuda, de una mujer, ¿no? Que es como una especie de heroína de la novela, y en un momento dice lo siguiente: no a lo que comen, no a lo que leen, no a lo que tienen metido en la cabeza, ¿no? Es decir, me parece que hay algo ahí que es la reivindicación que hace del no. Viñas, si buscan Viñas, Los Siete Locos en YouTube, les va a aparecer 2 o 3 videos. Uno de ellos es Viñas en los 90, en el programa de literatura Los Siete Locos, en una discusión con distintos intelectuales, y lo primero que dice David cuando le dan la palabra es mirar a todos los que están ahí, y dice: yo no sé por qué me invitaron acá, son o fueron todos funcionarios, dice, pues era gente vinculada al frepaso, al alfonsinismo, y bueno, y entonces le impugnan un poco a Viñas como esa actitud vehemente que tiene, y él dice: momentito, quiero reivindicar que decir no es empezar a pensar, ¿no? Como la idea también. Sí. Castillo también dice, Abelardo Castillo en una publicación también dice lo mismo. Yo recuerdo cuando la última vez que lo tuvimos a Viñas en la librería, fuimos a comer en la calle de la Valle, en una parrilla que se llama Las Brasas. Y mientras conversábamos, le pasaban la carta, ¿no? Che, dijo, déjense de joder, pidamos todo lo mismo. Bueno, y como les decía, para cerrar, la otra cuestión que quería decir de Viñas está vinculada también como a este espacio, a la librería El Monje de Quilmes, fundada y sostenida por Arias todo este tiempo, que es que los libros de Viñas son muy difíciles de conseguir. Yo tengo casi todos sus libros porque a través de los años fui recorriendo librerías, muchas de estas de saldo, de usados, en la calle Corrientes, y cuando veía uno lo compraba, pero que hay algo del acervo cultural de nuestro país que es importante sostener y reproducir para las nuevas generaciones. Entonces, que
el sostenimiento de editoriales independientes como Nido de Vacas, por donde sale este libro, que puedan seguir sosteniéndose librerías como El Monje y que existan espacios culturales autogestivos como el Gleiser acá en Quilmes, resulta fundamental para todo eso, ¿no? Entonces, bueno, que hay una apuesta ahí por seguir sosteniendo, ¿no? Ensayando, digo, parafraseando el libro, por seguir ensayando algo que tenga que ver con el imaginario de la revolución. Así que bueno. Te voy a decir algo. El Fondo Nacional de las Artes de la Biblioteca Nacional publicó todo Contorno. Se puede conseguir. Sí. Y, a ver, en 1971, cuando con mi socio, que se llama Luis Lenín Pérez Casanova, abrimos la librería. No la abrimos para levantarnos mujeres y ganar guita. La abrimos con una función. Vamos a hacer algo, vamos a cambiar algo, vamos a intentar hacer algo. 381 actividades hicimos desde entonces. En algún momento la patota de Camps pasó por la librería y se lo levantaron a Lolo. Lolo tenía artrosis, no podía darse vuelta, tenía todo el cuerpo. Entonces me dijo, ¿puedo cerrar? Sí, andate. Cuando yo volví a la librería a buscar al mediodía libros en la ciudad de Buenos Aires, entré con una bolsa. Los clientes me dijeron, me decían, enseño por acá. Y dije, ¿qué pasó? Cortaron el tránsito, se lo llevaron al Lolo. Entonces yo di una vuelta y fui a la casa de un vecino y estaba terminando de almorzar, estaba comiendo una manzana. Después supe que siempre comía una manzana de postre. Y me dijo, ¿qué pasó? No, ¿qué pasó? Decime vos. Sí, cortaron el tránsito, se llevaron a tu socio. Bueno, sí. ¿Y qué vas a hacer? Bueno, a mi casa no voy a volver, dije. Y él le dijo, Raquel, sí, fíjate, arma un bolso, tiene mi mismo talle, sí. Te llevo a la costa. Estoy construyendo la costa. Y me llevó a la costa con un jefe de construcción. Me dieron un casco. Y yo tenía 1 metro en el bolsillo, un pantalón que me dieron. Y vos fingí que estás tomando medidas. Bueno, empecé a hacer eso. Y un día cortan la cuadra en la costa, la 8 y 138, Villa Gesell. Bajan de 3 vehículos. Yo seguía tomando medidas. Y no vinieron a la casa. Fueron frente, había un médano y había unos muchachos uruguayos viviendo en unas carpas escondidas ahí. Y se los llevaron. Nunca supe nada, pero... Eso en el 71. 77. Yo me quedé con el metro en la mano. Gracias. Bueno, muchas gracias. Sí, el 76 no cambio.